Bienvenidos a Pedagogía con Vale. Que la cuarentena por el virus COVID-19 no detenga tu conocimiento. Continuando con la escuela como contexto de desarrollo y aprendizaje, en esta ocasión nos apoyaremos del texto de Pilar Lacasa, Cultura, Comunidad y Educación, en Familias y Escuela, Caminos de la Orientación Educativa, para llevar a cabo un análisis de la actividad humana a través de las prácticas cotidianas que construyen conocimientos en el contexto de una comunidad y posteriormente hablaremos de dificultades de aprendizaje. La casa menciona que las escuelas son mucho más que un lugar donde los alumnos y alumnas adquieren conocimientos que podrían ser útiles en algún momento de su vida, ya que las escuelas enseñan una forma de vivir, de pensar, de sentir y de actuar. Los procesos de desarrollo, aprendizaje y enseñanza varían dependiendo de las prácticas de cada comunidad, y por esto las prácticas se llevan a cabo en la escuela como explicaciones orales del profesorado, intercambios verbales del aula o el conducto de los libros de texto son los que van a determinar el conocimiento que adquieren los alumnos. Los conceptos de práctica y comunidad están unidos, pues dependiendo del contexto en el que se desarrolla el individuo, serán las prácticas que estos lleven a cabo. Una comunidad genera pautas específicas de socialización, mediante las cuales los recién llegados adquieren esas formas de vivir, pensar y actuar que son propias de ella. El concepto de práctica es un poco más complejo. Miller y Goodnow se refieren a las prácticas como acciones que la gente hace y que pueden observarse por otros, es decir, que es una acción significativa, situada en un contexto y abierta a la interpretación. Las prácticas también proporcionan un modo de describir el desarrollo en su contexto y forman parte de la construcción de la identidad personal. Reflejan o identifican un orden social y moral y aportan una base para conocer las creencias y los valores de quienes actúan. Por eso decimos entonces que las prácticas no son neutrales, sino que están cargadas de ideas moralmente correctas o agradables, y todo esto depende del contexto en el que el individuo se encuentre. Las prácticas no existen aisladamente, pues se necesitan varios colaboradores, y estas son el medio por el que los niños y niñas participan en la cultura, la reproducen y la transforman. Después de haber analizado la actualidad humana, desde el concepto de práctica podemos entender las relaciones entre el sujeto y los objetos, la mente y el mundo físico, social o cultural. Consideramos la mente como un conjunto de habilidades cognitivas lógicas, científicas y abstractas, a la cultura como el conjunto de rasgos que varían de un grupo a otro, y las relaciones entre ambas se revelan en la práctica cotidiana entre variables dependientes, que son los procesos mentales, y las variables independientes que se refieren al contexto cultural. Ahora hablaremos del concepto de comunidad y aprendizaje. Graves la define como un grupo cooperativo, cohesionado y autorreflexivo, cuyos miembros trabajan frente a frente para lograr unas metas comunes, mientras respetan una gran variedad de perspectivas, valores y estilos de vida. Por lo tanto, lo que define a una comunidad es su conciencia de grupo, y el aprendizaje se define aquí como un proceso de transformación de la participación, donde el modo en que las personas se desarrollan está en función de los papeles que desempeñan y de la comprensión de las actividades en las que participan. Pasando al segundo tema, ¿por qué decimos que alguien tiene dificultades de aprendizaje? Estas dificultades se asocian generalmente a minusvalías o problemas que limitan la competencia, que no favorecen la integración infantil y la hacen más difícil. Muchas veces estas dificultades y problemas están en el entorno más que en el sujeto al que se atribuyen. Es decir, que estas dificultades no aparecen siempre, sino solamente cuando se enfrentan a determinadas situaciones y contextos. Me parece interesante lo que McDermott recalca en su estudio. Menciona que la minusvalía del niño no es algo que se manifieste en un mundo neutral y que realmente depende del niño, sino que el mundo está organizado para mostrar sus problemas, sobre todo sus fracasos en la escuela, donde se enseña a los niños que es necesario siempre hacer las cosas mejor que otros. ¿Cuál es el proceso por el que los niños llegan a ser clasificados como personas con dificultades de aprendizaje? Ya dijimos que McDermott considera que las necesidades educativas especiales son generadas por la situación en la que el niño o la niña deben desenvolverse.
El proceso por el que los niños y niñas comienzan a ser clasificados comienza en el aula, por medio de las observaciones que el profesor hace. Continúa con la evaluación del psicólogo, quien clasifica en su función del coeficiente intelectual, y culmina con el diagnóstico por parte de un comité específico donde distintos profesionales se reúnen para decidir el mejor lugar donde situar al niño o a la niña. Hemos concluido con el capítulo y llegamos entonces a que las escuelas deben ser lugares donde los estudiantes sean aprendices de una forma de vivir, de pensar, de sentir y de actuar algo que ya ha sido practicado por los adultos de la comunidad escolar. Las prácticas se interpretan en el marco de una cultura, están estrechamente relacionadas con la actividad cotidiana y con la rutina, y están dentro de las estructuras sociales donde participan individuos que les atribuyen un significado. Tenemos también las relaciones entre la mente y la cultura como un doble marco en el que se encuentran las prácticas cotidianas. Y por último, en cuanto a las dificultades de aprendizaje, concluimos que el entorno cotidiano de los niños y niñas con dificultades escolares se construye a través de las relaciones entre las diferentes formas de pensamiento de quienes interactúan con ellos.